Buenas tardes. Continuamos aprendiendo cosas sobre la festividad de Todos los Santos. Y ahora nos encontramos en un lugar emblemático de nuestro pueblo, como es la parroquia matriz de San Juan Bautista. Y tenemos el placer de estar aquí con su párroco, con don José Tomás Montes Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y nos encontramos a los pies de una de las devociones también de este pueblo y que tanto significado ha tenido en la antigüedad, como es el Cristo de las Ánimas, que como dato comentábamos que era quizá el único que se ha podido salvar en procesionar este año, en ese Vía Crucis, que anualmente organiza el Concejo de Hermandades. Y hablamos de las ánimas porque era, usted me comentaba fuera de cámara, como un requisito que tenía la Iglesia en tener esta vocación, no sé cómo denominarla, devoción presente en el día a día cristiano. Sí, tradicionalmente casi todas las parroquias había hermandades sacramentales, hermandades de ánimas y posteriormente también algunas asociaciones josefinas sobre el siglo XIX. Eran una cosa un poco como, no era como una obligatoriedad, es decir, decíamos, pero sí como una recomendación, ¿no? Es decir, que se tuviera sus asociaciones que pidieran por esas cosas. Sobre todo también por una forma de pedir por las ánimas, ¿no? En ese momento en el cual tenemos que dejar clara cuál era el significado, ¿no? Es decir, no podemos empezar a hablar de las ánimas sin dejar claro que es un estado del alma, ¿no? Es decir, el purgatorio, que es como se conocemos tradicionalmente, las ánimas de benditas del purgatorio, es ese estado del alma en el cual ya podemos decir que están salvadas, es decir, son elegidos por Dios para la salvación, pero los pecados, las marcas del pecado, va quedando también grabada en el alma del cristiano. Y para poder participar de esa gloria eterna, de esa santidad, de ese cielo, se necesita purificar ese alma. Entonces, pues, ese es lo que nosotros conocemos como purgatorio, el momento en el cual las almas necesitan de esa purificación para poder contemplar plenamente ese rostro, esa visión de Dios en la gloria en el cielo. Entonces es completamente distinto las ánimas del purgatorio a el infierno. Muchas veces parece como si el purgatorio fuera, no deja de ser ese estado intermedio entre la condenación eterna, que es el infierno, que es una libre elección de darle la espalda a Dios de la persona, así como aquellos que viven en pecado mortal, no deja de ser darle una espalda a Dios en la vida del alma. Luego está la santidad, lo que es el cielo, la gloria, y posteriormente nos encontramos el purgatorio, que no deja de ser esas almas, como he dicho antes, que ya están salvadas, pero necesitan de purificación para contemplar plenamente esa gloria de Dios. El Señor nos da nuestra vida aquí en esta tierra para que nosotros forjemos nuestro futuro eterno. Y somos nosotros los que, como dice San Juan de la Cruz, al final de la vida se nos juzgará del amor. Somos nosotros con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir en este mundo, como nos vamos forjando el futuro. Una vez que ya se muere y partimos hacia la casa del Padre, ya no depende de nosotros, sino depende de los que siguen aquí. Por eso siempre se ha pedido por las ánimas del purgatorio, que no es una forma en la cual nosotros pues pedimos al Señor que esas almas que necesitan purificación le sirvan nuestras oraciones, nuestros sacrificios de la misa. Por eso cuando pedimos una misa por un difunto, no deja de ser el momento en el cual nosotros estamos pidiendo para que ese sacrificio de Cristo eucarístico sirva para que esa alma se purifique. Nuestras oraciones, así como nuestros sacrificios por los difuntos. Algo que usted comentaba, que era un consejo que se hacía a la Iglesia y que en Marchena pues había grupos que sabían hacerlo muy presente, ¿no? En este caso grupos que son las hermandades, recordemos las hermandades son grupos dentro de la Iglesia, y había pues muchas hermandades con la vocación de ánimas. De hecho, a día de hoy podemos hablar, por ejemplo, de la hermandad de la Santa Veracruz, que todavía llevan ese título, pero había hermandades dedicadas a las ánimas, por ejemplo, en la parroquia de San Sebastián, que el Cristo, para que algunos se sitúen, está justamente a la entrada de la sacristía, o este mismo Cristo que tenemos aquí, que también tuvo su hermandad hace ya no sé cuántos años, pero vamos. Pues el siglo XVI. XVI, ¿no? Siglo aproximadamente. Pero también comentaba usted que no tenía por qué relacionarse a un crucificado con la devoción de ánimas, ¿no? Es decir, no tenía ni por qué tener imagen, por así decirlo. Sí, eran asociaciones. Es decir, el objetivo de las hermandades de ánimas muchas veces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En Morón, un retablo de San Miguel de Ánimas no deja de ser un retablo de ánimas.
Es un retablo donde están las ánimas del purgatorio y arriba está lo que es la Santísima Trinidad. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se hace una hornacina para poner la Virgen del Carmen, pero anteriormente no había hornacina de la Virgen del Carmen. Es decir, ¿por qué? Porque las asociaciones surgen como objetivo de oraciones, sacrificios, es decir, peticiones por las ánimas del purgatorio. No solo tendría que ser dar culto a una imagen por esas ánimas, ¿no? Es decir, nosotros contemplamos precisamente en este crucificado al Cristo de los peligros, precisamente con las ánimas del purgatorio a los pies del crucificado, ¿no? Es decir, no deja de ser un momento. Tradicionalmente, otra imagen muy relacionada con las ánimas del purgatorio es la Virgen del Carmen, debido a esa promesa de que aquel que llevara puesto su escapulario, ¿no? Pues no dejaba de ser también la Virgen al siguiente sábado, se dice la tradición, al sábado siguiente, en la siguiente sabatina, la Virgen lo sacaban de las ánimas del purgatorio, ¿no? Así también ha habido muchas hermandades, también congregaciones del Rosario, que también tenían pues ese fin, ¿no?, de pedir por las ánimas del purgatorio en los rosarios, ¿no? Que también quedan esas coplas de las cuentas de rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas, ¿no? No dejan de ser momentos en los cuales la Iglesia siempre nos ha enseñado a pedir por nuestros difuntos para que purificados puedan contemplar la gloria y descansen en paz. En este altar precisamente es que es una maravilla porque está todo representado, incluso hablábamos de la Virgen del Carmen y si miramos hacia arriba también está representada. También está, claro, no deja de ser el retablo de ánimas. Entonces, como retablo de ánimas se encuentra la devoción principal de lo que era, de que es la Hermandad de Ánimas, que era el Santísimo Cristo de los Peligros, con las imágenes del purgatorio, de las ánimas del purgatorio abajo, que siempre es muy normal representar esas ánimas del purgatorio a lo mejor, como contemplábamos, hay un obispo en el purgatorio, es decir, porque era de hacerle ver al pueblo que del purgatorio de la purificación no se escapa nadie. Normalmente aparece también algún rey con corona, algún obispo. Era la forma de decir que aquí acaba todo el mundo, ricos claro, y todo pobres. El mundo tenemos que a lo mejor que purificar y purgar nuestras faltas. Entonces era una forma de decirle al pueblo que aquí tenemos que vivir a santidad porque ni el obispo ni el rey se van a escapar de la purificación si hace falta. Entonces, y posteriormente en la parte alta del retablo tenemos también lo mismo, ¿no? Lo que es la Virgen del Carmen con las ánimas del purgatorio, que normalmente se representan, que esa es la confusión que más que nada a nivel artístico, se representa siempre las ánimas del purgatorio entre fuego, que no debe ser el fuego purificador. Por eso la diferencia muchas veces que parecen que en vez de son las ánimas del purgatorio son como si estuvieran las ánimas condenadas, como si fueran ánimas condenadas del infierno, ¿no? Y la Iglesia nos enseña que no deja de ser almas que no contemplan plenamente el rostro de Dios, que necesitan de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, de nuestras penitencias, del sacrificio de la Santa Misa, para hacer que verdaderamente esas almas pues, puedan participar de la gloria eterna. La verdad que es impresionante la cantidad de simbología que tiene. Y ahora, hablando un poco de actualidad, porque hemos dicho, ¿no? Fíjense la hermandad que tenía como titular al Santísimo Cristo de los Peligros del siglo XVI, si mal recuerdo, usted ha comentado. Por entonces la Iglesia tenía muy presente esta forma de pensar en la muerte, de rendirle estas oraciones, ¿no?, a nuestros seres queridos, y hoy día parece que se tiene como un poco dejada de lado, no sé si por el miedo a pensar en la muerte o hablar de estos temas, y como que hay un poco más de respeto, ¿no?, a la hora de hablar de ello. Quizás porque el mismo sentir de la Iglesia ha hecho cambiar ese pensamiento en la gente. Pero no podemos olvidar que esto no deja de ser también magisterio, es decir, que no deja de ser auténtico por eso, ¿no? Sí es verdad que antiguamente todo era miedo, no se podía hacer nada porque todo era miedo al infierno, todo era miedo a la condenación, todo era miedo al pecado, y sí es verdad que, bueno, la misma Iglesia no puede hacer ver que hay que vivir con la alegría de la vida y no con el miedo al infierno, ¿no? Es decir, que nos mueva a no hacer las cosas, no el temor, como dice el himno, no el temor al infierno, sino que nos mueva el amor de Cristo, sea el que nos mueva a seguirlo, ¿no? Pero claro, el sentir de la Iglesia
ese sentir de la Iglesia quizá nos ha hecho a lo mejor pues durante mucho tiempo enseñarle a los niños, las catequesis, a los jóvenes, que lo importante es el amor de Cristo, el seguir a Cristo, todas las cosas, y no hablarles después de lo que es el sentir y al fin y al cabo el final de la vida del hombre, ¿no? Que no deja de ser un momento en el cual en el juicio particular de cada uno, cuando nos llega el momento de encontrarnos en los brazos del Señor, el juicio particular de cada uno, pues tenemos lo que cada uno hemos cosechado, ¿no? Y como dije, San Juan de la Cruz nos lo recuerda, que al final de la vida seremos juzgados precisamente del amor, y de ese amor tendremos nuestra recompensa. Juzgado, y además hemos visto la simbología que representa, donde todo el mundo somos iguales. Podemos tener unos títulos, una forma de pensar, unas ideologías, pero al final, cuando llega la hora, pues usted lo comentaba, ¿no? No aunque seas rey, ni aunque seas vagabundo, vas a acabar en el mismo sitio. Cada uno vamos a recibir lo que en esa balanza del bien y del mal hemos hecho en este mundo con los hermanos. ¿Y el pueblo de Marchena cómo tiene de presente a sus seres queridos? ¿Siguen acordándose de ellos a través de Eucaristía, me imagino, de esas oraciones? Sí, claro, ¿no? Es decir, normalmente cuando una persona ha fallecido se le hace sus misas funerales en los momentos concretos. A lo mejor muchas familias durante un año continúan con misas de difunto, o posteriormente también a lo mejor ahí sigue familias tradicionales con misas todos los años, todos los meses, ¿no? Días concretos, recordando el día de la muerte, pues pidiendo por sus seres queridos. Nosotros, pues los cultos en torno al Cristo de los Peligros no deja de ser precisamente eso, un triduo en el cual pedimos por intercesión del crucificado, pues precisamente el descanso eterno de todos los fallecidos, ¿no? Es decir, que sus almas sean purificadas y puedan gozar de esa gloria eterna. Por lo tanto, esa parroquia ha sabido mantener muy presente esos cultos que se realizan a este Cristo de los Peligros. Incluso lo hemos comentado, incluso el Consejo de Hermandades, la imagen titular que tiene para ese Vía Crucis que hace anualmente es la imagen del Santísimo Cristo de los Peligros. Sí, no deja de ser una devoción muy popular, ¿no? Es decir, porque el Consejo el Consejo de Hermandades, ¿no? Hace el Vía Crucis general podemos decir, de las hermandades, hace en Cuaresma, hace precisamente con el crucificado del Cristo de los Peligros. Pero sí es verdad que lo más importante de esto es que la devoción al Santísimo Cristo de los Peligros va más allá en ese Vía Crucis. No solo es el Vía Crucis precisamente cuando el Consejo lo utiliza. Anteriormente había Vía Crucis tanto de hombres como de mujeres con el Cristo de los Peligros. Así comentan las personas mayores, ¿no? Siempre ha sido un Vía Crucis muy tradicional en Semana Santa, con la imagen del Santísimo Cristo de los Peligros, que hace que verdaderamente pues se convierta, ¿no?, en una devoción muy popular, como bien también se comenta que era el Cristo que tradicionalmente también se encomendaban las parturientas y todo. Pero bueno, yo ahí ya me pierdo un poco en esa historia sobre la devoción del Cristo de los Peligros, pero sí es verdad que bueno, no deja de ser una devoción que sigue estando muy viva en esta parroquia y sobre todo en este mes de noviembre, ¿no?, que también pues celebramos el Triduo de Ánimas, como en el cual pedimos al Cristo de los Peligros por los fieles difuntos. Es una forma de ver cómo no sé por cuántas hermandades habrá podido pasar esta imagen de titular, por cuántos momentos habrá estado presente, pero pasen los años que pasen, el significado sigue siendo el mismo, ¿no?, que es pedirle por nuestros seres queridos, por aquellos que ya no están. Y al mismo tiempo, bueno, la ventaja siempre de una imagen es la facilidad a la hora de dirigirnos a Él para rezar, porque la oración es algo muy importante y que tenemos que tener muy presente en los momentos, sobre todo, más complicados de la vida. Claro que sí, la oración tiene que ser algo fundamental y sobre todo pues en ese momento, ¿no?, de la pérdida de los seres queridos, que para nosotros es algo tan doloroso, ¿no? No deja de ser un momento en el cual, por encima de que podamos pensar que están en la gloria, en el cielo, viven, pues no deja de ser también un momento en el cual pues sentimos que se nos arranca algo de nuestro interior, ¿no?, en el cual pues sentimos que esa persona a la que amamos, a la que queremos, ya no la podremos tocar más, ni ver, ni besar. Y entonces pues ese vacío que deja en nuestro interior, nosotros lo que hacemos pues es llenarlo con la esperanza
con esa esperanza de saber que viven, que están con el Señor y que necesitan a lo mejor de nuestras oraciones. Y como nosotros no tenemos la certeza ni sabemos si están en el cielo o no están en el cielo, porque los únicos que sabemos que están en el cielo son los que la Iglesia declara santos, pues entonces nosotros lo que sí hacemos pues es encomendarnos a ellos, pedirle a ellos que intercedan ante nosotros y nosotros pedir por ellos para que gocen, ¿no? Purifiquen su alma y gocen plenamente de la gloria del Señor. Así nosotros podemos también celebrar con ellos, ¿no? esa gloria eterna que ellos tienen ante el Señor, y su santidad y su vida pues también intercedan por nosotros. Que es lo que nosotros celebramos pues en estos días de todos los santos, ¿no? No dejamos de celebrar el día 1 a todos los santos, los inscritos en el calendario litúrgico como santos que la Iglesia reconoce, y aquellas personas que han vivido su vida con santidad y aunque no están reconocidas en el calendario litúrgico, son santos y viven y gozan con el Señor de la gloria eterna, han alcanzado esa corona de la gloria. Y nosotros celebramos a todos, y al día siguiente nos acordamos de todos los difuntos, sea cual sea su condición, sea cual sea su estado del alma, ¿no? Si están en el purgatorio, estén en donde se encuentren, nosotros pedimos por todos ellos, para sobre todo que nuestras oraciones les sirvan, ¿no? E intercedan ante el Señor. Pues ahora más que nunca tenemos presente esta devoción que, como bien definía, es también un agarre de esperanza, de superar ese dolor que se sufre en esos momentos tan complicados. Y nosotros, pues a los pies de este Santísimo Cristo de los Peligros, vamos a despedir este reportaje. Muchísimas gracias por la atención y emplazamos de que mientras las medidas de seguridad y así lo permitan, pues que se acerquen, porque yo creo que no solamente es venir a rezar la imagen, sino contemplar más con idea la cantidad de detalles que forman este magnífico altar que tenemos, otra joya, ¿no?, de esta parroquia matriz de San Juan Bautista. Desde aquí quiero aprovechar e invitar a todos a participar del Tríodo de Ánimas, ¿no?, y que se unan a la oración de la Iglesia, al sacrificio de la Santa Misa, y que cada uno pida por su difunto, ¿no?, por intercesión del Santísimo Cristo de los Peligros, que el Tríodo de Ánimas pues será la segunda semana de noviembre, miércoles, jueves y viernes de esa semana celebraremos el Tríodo de Ánimas, al cual pues están todos invitados a participar. Pues dejamos hecho ese mensaje y seguro que aquellas personas que tengan un poco de respeto, pues digo de respeto de asistir, porque hoy en día es muy complicado. Ya lanzamos ayer ese mensaje, ¿no?, de que podemos en nuestras casas particulares formar un pequeño altar y rendirle nuestras oraciones, que de muy seguro le van a llegar de igual forma, claro que sí, a nuestros seres queridos. Tenemos que hacer el máximo beneficio que le podemos ofrecer, no deja de ser la Santa Misa, porque es el mismo Cristo el que se ofrece en el altar, igual que se ofrecía, igual que dio su vida en la cruz, lo sigue haciendo en ese memorial eucarístico en el que Cristo se sigue ofreciendo su cuerpo y su sangre para todos nosotros, y es el máximo que podemos ofrecer. Pero no podemos olvidar que hasta nuestros propios sacrificios personales valen, es decir, que podemos nosotros incluso ofrecer nuestros propios sacrificios, aquellos que muchas veces, que a lo mejor en Cuaresma estamos tan acostumbrados a hacer sacrificios personales, penitencia, pues nuestra penitencia también la podemos ofrecer por nuestros seres queridos, para que alcancen la gloria eterna y puedan gozar de ella. Por lo tanto, siempre está al alcance de cualquiera, y ese es con el mensaje que nos despedimos y nos quedamos. Muchísimas gracias, don Tomás. Nada, pues lo dicho, que lo más importante es la vida que el Señor nos invita a participar tras la muerte, y la que nosotros, pues a través del Cristo de los Peligros, nos encomendamos precisamente a nuestros seres queridos para que gocen de esa vida eterna. Vida, no hay mejor palabra para definir y despedir esa entrevista. Pues nosotros continuamos aquí en Televisión Marchena con mucho más contenido.